Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es David Álvarez y en esta ocasión voy a hacer una exposición acerca de las mejores prácticas al momento de estar desarrollando en el lenguaje de programación JavaScript. Y espero que este video sea de mucha ayuda para que al final logres tener un código más limpio, más entendible y sobre todo más usable. Comencemos. El primer punto puede parecer algo obvio, pero no. Voy a explicarles cómo es que evitar la repetición de código nos puede ayudar mucho en nuestro desarrollo. Les mostraré un ejemplo a continuación. Existen algunas ocasiones en donde nosotros necesitamos crear una cierta operación, pero la necesitamos usar diferentes ocasiones. Aquí en este ejemplo yo creé una operación que calcula el total de gastos, sumando los gastos base más los gastos extra. Sin embargo, como podemos ver, estas líneas de aquí, simplemente si las ejecutamos, tendríamos que volver a escribirlas otra vez para volver a utilizarlas. Y sin embargo aquí desde la línea 9 pueden observar un ejemplo utilizando una función en donde declaro una función con dos parámetros, que en este caso serían los dos valores que quiero sumar, y como valor de retorno regreso los gastos base más los gastos extra sumados. Y pues para imprimirlo en pantalla simplemente habría que crear una nueva variable que está aquí y escribir los dos parámetros dentro de la llamada a esa función. Simplemente tendría que imprimirlos aquí. Como podemos ver, acá no aparecía nada, y si guardamos aquí vamos a poder observar que ya nos aparece el 12 porque ya hemos invocado a nuestra función, lo que significa que se ha realizado correctamente, porque 10 más 2 nos da 12. Y así es como pueden optimizar su código para que no tengan que escribir muchas veces lo mismo. Pueden usar una función y llamarlo en diferentes ocasiones las veces que ustedes necesiten. El uso de try catch. Muy bien, ahora el uso de try catch. El uso de try catch es algo sin duda muy útil para cuando estamos desarrollando un programa y queremos comprobar que todo esté funcionando correctamente. Aquí en este ejemplo yo tengo un arreglo que se llama números, y pues simplemente aquí en esta estructura for lo imprimo las veces que sea necesario hasta cumplir con la condición de que i sea menor a número de elementos. Mientras se cumpla esa condición se va a estar imprimiendo. Aquí yo definí número de elementos como 4, así que los 4 elementos van a ser impresos, como podemos ver aquí en la parte derecha dentro de la consola de mi navegador. ¿Y para qué sirve el try catch? Pues el try catch sirve para cuando nosotros queremos saber qué es lo que está pasando de errores en caso de que nos presente uno y que nos lo imprime en consola. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una variable llamada número de elementos. Si yo la comento, el programa ya no la va a encontrar, así que cuando guarde los cambios y me vaya aquí al navegador, podemos ver que en consola me aparece el error y dice que el número de elementos no está definido, porque aquí pues lo estamos comentando. Esto es muy útil para ver en consola cuáles son los errores que se nos están presentando y poder solucionarlos más adelante, antes de seguir con el desarrollo. Y pues es muy útil también para mantener un orden en nuestro código al momento de estar comprobando y haciendo pruebas al sistema. Si la descomentamos podemos ver que ahora funciona correctamente. El uso de corchetes en vez de new object para declarar objetos. Hay diferentes maneras de crear objetos y una de ellas es la primera que estoy presentando aquí. Como podemos ver, esta es la forma común, digamos, pero no es considerada una buena práctica porque lo que estamos haciendo aquí es utilizar líneas de código necesarias y utilizar pues una estructura que puede ser optimizada. Aquí lo que estamos haciendo es crear un objeto con nombre O, y ahí le estamos asignando sus propiedades como los nombres, los apellidos y una función llamada función imprimir. Pero podemos optimizarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos desde la línea 10, podemos observar un objeto llamado persona, y simplemente con el igual y abriendo llaves podemos crear este objeto, y ahí le vamos asignando, utilizando el nombre de la propiedad que le queremos asignar, dos puntos y entre comillas el valor asignado. En este caso para el nombre es Gonzalo, apellidos Chacaltana, por ejemplo. Y aquí también igual ponemos una función llamada función impresión. Para comprobar que funciona este objeto podemos aquí poner un console.log y dentro de los paréntesis vamos a escribir personas para imprimir el objeto completo con todas sus propiedades. Aquí escribimos console.log persona y nos vamos aquí, podemos observar
en nuestro navegador, que en la consola se imprimen todos los datos que hemos guardado dentro de nuestro objeto. También hay una forma de declarar un objeto vacío, que eso simplemente podemos usar let. Aquí estoy usando la palabra var, pero también otra cosa muy importante es usar la palabra let. Eso también es considerado una buena práctica, porque el uso de la palabra var para definir unas variables no es muy recomendable. Así que en let escribimos let, digamos una W igual, y escribimos los corchetes. Esto significa que estamos creando un objeto vacío, y así es como se comprueba esta funcionalidad de una de las mejores prácticas, que es declarar los objetos utilizando los corchetes en vez de irlos declarando con esta sentencia de new object. Eliminar el código innecesario. La siguiente es para evitar el código innecesario. Aquí en este ejemplo estamos salvando tan solo unas pocas líneas de código, pero trasladándolo a un programa en donde tengamos muchas estructuras. Es muy útil para ahorrar muchas líneas de código que sin duda drásticamente cambian la rapidez, el rendimiento de nuestro programa. Aquí tenemos una estructura if y colocamos una simple sentencia, pero estamos colocando corchetes, así que estamos desperdiciando líneas que, como ya dije, puede parecer que no sean mucho, 2 líneas, pero en un programa muy extenso estas 2 líneas significan una gran ventaja. Así que una forma de utilizar una estructura de if y solamente que vamos a utilizar una sentencia, podemos colocarla de la siguiente manera: sin los corchetes, solamente escribimos el if, la condicional, y abajo ya escribimos la sentencia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, ya que si no estamos acostumbrados a usarlo y digamos que copiamos esto aquí, digamos que tenemos 2 líneas, solo se va a ejecutar la primera y esta no se ejecuta dentro del if. Así que hay que tener muy en cuenta eso en caso de que no estemos muy acostumbrados a utilizar ese tipo de sentencias. Reducir la dependencia de nuestro código en JavaScript con el lenguaje HTML. Otra de las buenas prácticas que voy a comentar aquí en este video es el uso de los eventos en JavaScript. Normalmente nosotros, cuando queremos desencadenar acciones a partir de hacer clic en un botón, utilizamos una estructura parecida a lo que aparece aquí en la línea 2, en donde creamos una variable y utilizando propiedades DOM llevamos a un elemento por su ID, como aquí podemos ver en botón clic, y así se llama su ID dentro del documento HTML. Pero lo que podemos hacer es optimizar ese código y utilizar un event listener, el cual pues es una propiedad o una función de JavaScript propia, en donde después de haber declarado una variable podemos hacer uso del add event listener y dentro de ahí poner pues lo que vendría siendo los valores y la función. Ya a partir de ahí podemos desencadenar todas las acciones que queramos, por ejemplo escribir texto en consola, o ya sea modificar otras propiedades DOM del documento. Así que esto es muy útil, hay que tomarlo muy en cuenta cuando querramos desencadenar acciones al haber hecho clic en un botón.